La viruela del mono se encuentra comúnmente en las selvas tropicales de África Central y Occidental, donde viven los animales que pueden ser portadores del virus y es endémica. En algunas ocasiones se puede encontrar también en personas fuera de esas regiones africanas, que podrían haberse contagiado después de visitarlas. ¿Qué es la viruela del mono? La viruela del mono o viruela de los simios es una enfermedad rara causada por el virus del género Orthopoxvirus, que suele tener como reservorio a los roedores, a los lirones o los perros de las praderas. Se trata de una enfermedad zoonótica viral, lo que significa que puede transmitirse de animales a humanos. También se puede propagar de persona a persona. Los primeros casos de la viruela de los monos se identificaron en 1958 en un grupo de monos, lo que dio origen al nombre de la enfermedad, aunque se cree que los roedores son el principal reservorio de este virus. Sin embargo, el primer caso en personas se identificó en 1970. ¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono? Los síntomas generalmente incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, cansancio excesivo, ganglios linfáticos inflamados, comezón y erupciones o lesiones en la piel. La erupción generalmente comienza en el primer o tercer día del comienzo de la fiebre. Las lesiones pueden ser planas o ligeramente elevadas, llenas de líquido transparente o amarillento, para después formar costras, secarse y caerse. El número de lesiones en una persona varía entre unas pocas y varios miles. La erupción tiende a presentarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies, aunque también puede surgir en la región genital, en la boca y los ojos. Los síntomas suelen durar entre 2 y 4 semanas y desaparecen por sí solos sin tratamiento, pero en algunas personas puede provocar complicaciones médicas e incluso la muerte. Los recién nacidos, los niños y las personas con inmunodeficiencias pueden correr el riesgo de sufrir síntomas más graves y morir por la enfermedad. ¿Cómo ocurre la transmisión de la viruela de los monos? La viruela del simio se transmite principalmente de animales a personas a través de mordeduras de roedores infectados, consumo de carne poco cocida de animales infectados y o contacto con secreción o sangre de animales infectados. Sin embargo, a pesar de ser más difícil, también es posible que este tipo de viruela se transmita de una persona a otra a través del contacto con las secreciones respiratorias que se liberan al toser o hablar, por ejemplo. Pero para que el virus se transmita de esta forma, las personas necesitan permanecer muy cerca durante mucho tiempo. Además, la transmisión también puede ocurrir por entrar en contacto directo con las secreciones de las ampollas y llagas causadas por el virus de la viruela del mono, o por contacto con objetos contaminados como la ropa de cama, toallas u objetos como utensilios para comer. La presencia de lesiones en la región genital también parece aumentar el riesgo de transmisión de la enfermedad entre una persona y otra. El virus puede además transmitirse de una mujer embarazada al feto a través de la placenta o mediante el contacto de un padre infectado con el niño durante o después del parto, a través del contacto de piel con piel. Recomendaciones: cualquier persona que tenga contacto físico cercano de cualquier tipo con alguien con viruela del mono está en riesgo. Por eso es importante que ante la presencia de signos y síntomas relacionados con la viruela de los simios, la persona acuda al hospital para confirmar el diagnóstico, prevenir su transmisión e iniciar el tratamiento, el cual por lo general incluye el uso de medicamentos para aliviar los síntomas. Existen varias vacunas disponibles para la prevención de la viruela del mono que brindan cierta protección, aunque aún no estén ampliamente disponibles. Si la información fue clara y de utilidad para ti, no olvides darle like, no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo.